Madison, que fue el leading case en lo que refiere al sistema de control de constitucionalidad que tiene Estados Unidos y que tiene la Argentina, ¿no? Que Argentina termina emulando de las instituciones de Estados Unidos. Y ese caso versó sobre un cambio de fuerzas de gobierno y un cambio nuevamente, de un ejercicio de poder real que se visualizó en la designación de varios jueces que acompañaban al gobierno que se retiraba y un gobierno entrante que no quería ponerlos en funciones porque no les eran, ahora que esta semana está de moda esta palabra, no les era funcionales, no servía para el gobierno entrante. Y entonces quiero que alguno me cuente, después de haber visto el video y algunas cuestiones más, ¿cómo se resuelven? ¿Qué entendieron ustedes sobre la resolución del caso? ¿Sí? Así ponemos en tema a los demás. ¿Alguno que se anime? ¿Entran en funciones o no? Vamos a empezar de a poquito. No. Muy bien, Abril y Violeta y Milena. No entran en funciones. ¿Y qué decide la Corte sobre todo esto? ¿Qué posición toma la Corte? Que no es un tema que les compete a ellos y ahí, bueno, toman la atribución de ser resguardados, de resguardar, mejor dicho, la Constitución. Se atribuyen el control de constitucionalidad y como que hacen oídos sordos al tema. Porque si no, iban a ir a favor de uno o a favor de otro y eso les iba a generar problemas. Excelente. Y agrego una frase más a lo que dijo Abril, una oración más, que es que en el contexto de todo esto que hacen, que detalló Abril, declaran la inconstitucionalidad de una ley. Y se atribuyen para sí esta facultad que los va a acompañar y los sigue acompañando hasta el día de hoy. Y que no es menor, porque estamos hablando de ir en contra de la voluntad del poder legislativo, es decir, que están ejerciendo una potestad contralegislativa. Cuando ellos mismos, jueces de la Corte y jueces de instancias inferiores, ya vamos a ver que los jueces de instancias inferiores también, cuando ellos mismos no tienen una legitimidad popular directa. Y esto es una cuestión que se analiza en el capítulo 2 de TEA cuando se habla de la dificultad contramayoritaria. Ahora, vamos a ir un poquito más hacia atrás y vamos a ver que el capítulo 1 de TEA abarca varios conceptos jurídicos. Algunos los vamos a usar ahora y otros los vamos a usar para la unidad de poder judicial, ¿sí? Entonces yo les voy a decir con qué vamos a trabajar ahora y qué es lo que vamos a ver después. Es un capítulo muy completo que empieza con dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de caso judicial y el segundo es el concepto de legitimación activa, ¿sí? Y el primero quizás es el más fácil de entender porque un caso judicial es una controversia, un conflicto donde hay dos posiciones contrapuestas, ¿sí? Conflicto el cual se lleva a una instancia jurisdiccional, lo que significa que va a participar algún miembro del Poder Judicial y va a llevar adelante la actividad jurisdiccional, que es decir el derecho y decidir sobre ese conflicto en virtud de los hechos que fueron explicitados por cada una de las partes y del derecho que acompaña a cada una de las partes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos un caso, entendemos que estamos frente a un conflicto, una controversia. Esto es algo muy fácil de entender, muy básico, que se somete a la decisión de un tercero, supuestamente imparcial, como es un juez
que va a decidir el conflicto en función de sus facultades jurisdiccionales. ¿Sí? Ese es el primer concepto que quizás ahora no le encuentran mucho sentido, pero en media hora se lo vamos a encontrar. Y el segundo es el de legitimación activa y pasiva. Lo van a encontrar al principio como legitimación, que es la calidad o la posibilidad de ser parte en ese conflicto. ¿Y por qué decimos ser parte? Porque muchas veces tuvieron lugar en la justicia conflictos donde los que judicializaban el conflicto no tenían un interés directo sobre ese conflicto. Y esto es común de ver cuando estamos frente a judicializaciones de conflictos políticos, fuertemente políticos, donde, digamos, una batalla, me estoy adelantando mucho, ¿no? Pero dos posiciones contrapuestas que se definen de una manera en el Congreso y donde hay una minoría o una parte que pierde frente a ese debate que tuvo lugar en el Congreso, se judicializa de alguna manera y tiene una decisión distinta o tiene un acompañamiento en la justicia, ¿sí? Muchas veces escuchamos la frase, vamos, si esta ley sale, vamos a llevarla a la justicia. ¿Les suena? ¿Alguna vez la escucharon? ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? ¿No? ¿Se acuerdan con la ley del impuesto a la riqueza? Ahí Mateo hace, ya está, me acordé. Sí, ahí sí. Ahí sí, hicimos el clic con la ley del impuesto a la riqueza. Esto lo vamos a llevar a la justicia. Y la pregunta es, ¿puede cualquiera llevar algo a la justicia? Cuando nosotros trabajamos el concepto de legitimación, vemos que no. Que para judicializar y para poder instar un caso, necesitamos tener lo que se llama legitimación activa. Y esa es la capacidad de ser actor en un juicio. ¿Sí? Mientras hablo con ustedes, porque uno cuando da los conceptos, quizás los aborda desde muchos autores, pero quiero tener presente qué es lo que tienen ustedes, como para no irme tanto por las ramas. Sí, acá estoy. La legitimación. El interés personal que necesariamente debe existir al comienzo del pleito y continuar durante toda su existencia. Esto quiere decir que el que se presente a una instancia jurisdiccional y ponga en movimiento la maquinaria, ¿no? La maquinaria judicial, tiene que tener un interés sobre el pleito, sobre ese conflicto. Tiene que acreditar que tiene un derecho subjetivo lesionado. No puede ir A por B a pedir que se declare, directamente se declare la inconstitucionalidad de una norma si no tiene un interés directo sobre ese caso, sobre ese tema. Les voy a poner un ejemplo que seguramente van a ver la clase que viene con Ezequiel o conmigo, que es el fallo Thomas que ustedes tienen para leer. El fallo Thomas, en el contexto de la ley de medios, ¿se acuerdan cuando se sancionó la ley de medios en el año 2009? Corríjanme si me equivoco algún año. Y, bueno, finalmente después fue derogada cuando asume Macri, ¿no? Pero en el medio, esta ley fue atacada principalmente mediante diversas acciones del Grupo Clarín que llegaron a la Corte, y en la Corte tuvo una resolución favorable a la vigencia de la ley. Ya spoileé todo. Pero en el medio de todo esto, el que interpone también una acción para dejar sin efecto la ley de medios es el diputado Enrique Thomas, ¿sí? Que iba por el peronismo disidente por la provincia de Mendoza. Él se presenta a la justicia y en el marco de una causa que después vamos a ver, pide que la ley de medios deje de tener vigencia, deje de tener efectos a través de una medida cautelar, porque se vulneraron sus derechos, son los argumentos que él da, ¿no? Se vulneraron sus derechos como diputado, como representante de la ciudadanía y demás, y presenta esta acción a la justicia, que primera instancia, Cámara, Corte. Finalmente la Corte le dice, no, porque usted no tiene ningún interés en este caso.
Usted es un diputado que tuvo su oportunidad en el Congreso de formar parte del debate de la ley, antes de la sanción de la ley. Bueno, votó en contra, X, no salió favorable a como él quería, pero eso no le habilita a usted, diputado del Congreso, a judicializar el tema y tratar de que tenga otra dirección a través de la instancia judicial, ¿sí? Entonces, lo que dice en ese momento la Corte es que el diputado no tiene legitimación activa, es decir, no tiene capacidad para ser actor en la causa, ¿sí? Este es el segundo concepto que van a encontrar en el capítulo 1 de TEAC, punto 1.2, cuando dice la legitimación. Es la capacidad de ser parte en la causa y responde a la pregunta de quién es quién en un proceso judicial. ¿Quién es actor y tiene la legitimación activa? ¿Y quién es demandado y tiene la legitimación pasiva? A todo esto, quien inicia la causa tiene la forma de determinar si tiene legitimación activa es que tiene que estar sufriendo un agravio, un daño, tiene que tener un interés lesionado, un derecho subjetivo lesionado, y ese interés lesionado tiene que ser actual y vigente al momento de dar comienzo a la causa, ¿sí? No puede, una vez que, deja de sufrir el daño, presentar esa causa. Volviendo al ejemplo del diputado Tomás, no puede, una vez derogada la ley, presentar esa acción porque sí. Justo es un mal ejemplo porque él no tenía legitimación activa, pero quien se presenta a la justicia tiene que sufrir un daño actual y vigente al momento de dar comienzo a la causa. Y tiene que dirigir la acción hacia quien es responsable, es decir, tiene legitimación pasiva, es responsable de que ese daño tenga lugar. A ver, voy a levantar las apuestas. ¿Quién leyó el capítulo 1? Levante la mano. Excelente, Franco, Violeta, Tobías. Muy bien. ¿Hasta dónde llegaron? Es una pregunta práctica a los fines de saber por dónde sigo. ¿O lo leyeron todo? Yo lo leí todo. De hecho, yo no había leído bien, que era hasta la parte de los casos no iba. No. Yo empecé a leerlos. Yo empecé a leer el primer caso y después me di cuenta. Bien, no, está perfecto igual, está perfecto. Me adelanto un poquito a los demás porque cuando TEA trabaja sobre la legitimación, empieza a diferenciar la posibilidad de ser un sujeto legitimado para iniciar la causa en función de tener derechos individuales o de poder reclamar por derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos o derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos. ¿Esto qué quiere decir? A veces es más fácil determinar quién es el legitimado cuando el daño es directo y sobre uno. Por ejemplo, si es uno el que sufre, el que tiene que pagar el nuevo impuesto a la riqueza, se me fue el nombre del futbolista, Carlos Tevez. Si uno es Carlos Tevez y tiene que hacer la declaración jurada y presentar y pagar el impuesto, es claro que es él directamente y sobre su estado financiero quien puede iniciar la acción. No puede, por ejemplo, la esposa o el padre o un tercero sobre lo que él sufrió presentarse a la justicia, ¿no? Pero ese es un caso, o cuando fue el corralito, que veníamos hablando antes de entrar a clase sobre el 2001, cuando es uno el que tiene la cuenta sin poder utilizarla, bueno, es fácil determinar que es uno el que tiene la legitimación activa sobre ese daño que está sufriendo. Pero es más complejo de definir cuando se trata de derechos colectivos o sobre, los derechos de incidencia colectiva.
nosotros no vamos a entrar a fondo ni vamos a tomar esta diferenciación, se los quiero aclarar, aunque es interesantísimo porque son los derechos que tienen que ver con el medio ambiente, defensa al consumidor, o cuando uno se presenta un legitimado en función, TEA da de ejemplo, bueno, cuando sufre daño a una estatua, a una plaza, el medio ambiente. Entonces, no son cosas de uno o daños sobre uno, pero sí que lo terminan afectando. Si el agua está contaminada, bueno, uno toma agua de las napas que van por debajo de Quilmes o Longchamps, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de derechos de este tipo es la acción que tuvo lugar con Acumar, ¿no? Con la cuenca Matanza-Riachuelo, que les nombraba también la clase pasada, para la limpieza que recibió, digamos, la limpieza del riachuelo que no se cumplimentó finalmente. Entonces, por un lado tenemos derechos individuales y por otro lado tenemos derechos de incidencia colectiva. No pretendo que se metan en los diferentes derechos de incidencia colectiva, simplemente que en esos derechos puede presentarse también el defensor del pueblo, las ONG, ya hay más organizaciones que están legitimadas, o las asociaciones de interés público, bueno, que tienen diversos intereses, hay más organismos legitimados, personas jurídicas que pueden presentarse a la justicia y reclamar por esos derechos, ¿sí? Entonces, los legitimados son más amplios que el simple afectado, que es lo que vemos en los textos, no TEA, ¿no? Porque es muy moderno, que escribe después del mandato de Macri, ¿no? Sí, las acciones de amparo colectivas, todo ese tipo de derechos de incidencia colectiva si ustedes, yo sé que con Javier están leyendo Shelley, están leyendo otros autores que quizás sindicatos, o el fallo CEPIS con respecto al tarifazo, que fue una acción también conjunta por una organización que representaba a las pymes, lo van a encontrar en textos más actuales, y cuando ustedes quizás trabajen sobre otros más clásicos, como no había tanto desarrollo sobre los derechos de incidencia colectiva, no van a encontrar tanto, pero tengan en cuenta que esto amplía las posibilidades de presentarse a la instancia jurisdiccional y solicitar remedios a la justicia que terminen beneficiando a otros. Porque si uno pide la limpieza no sé cómo explicar, cómo decirlo, ¿no? Porque son términos técnicos, pero la descontaminación del agua o que se emitan menos gases al ambiente, es algo que va a repercutir, saneamiento, muy bien, Patricia, que va a repercutir sobre otros, no solo sobre mí, ¿sí? Por eso se lo llama, por eso tienen incidencia colectiva. Entonces, cuando ustedes avancen sobre legitimación, van a encontrar estas diferenciaciones y después se van a meter de fondo en lo que es la organización de la justicia y la integración de la Corte. Esto lo vamos a trabajar bien a fondo, ahora lo voy a pasar un poquito por encima, digamos, porque lo vamos a trabajar con mucho detenimiento cuando veamos Poder Judicial, cómo es que la justicia se organiza en dos órdenes, federal, justicia local, qué norma aplica cada una de estos dos órdenes, y cómo se integra la Corte, cómo va cambiando la integración de la Corte y, por ende, la interpretación que tiene la Corte sobre algunos temas. Pero cuando nosotros decimos que a partir del fallo Marbury la Corte se atribuyó una facultad importante, lo que vamos a abordar en forma directa es la capacidad de la Corte, y no solo de la Corte, sino de todos los órganos judiciales, de decidir en lo que respecta al control de constitucionalidad. En primer lugar,
tenemos que saber que el control de constitucionalidad consiste en, vamos a dar una definición jurídica que después la vamos a superar, espero, consiste en comparar una norma con la Constitución y decir si está o no acorde a la Constitución. Pero así como vimos que el caso Marbury tenía una faz jurídica y una faz política, el control de constitucionalidad tiene una definición básica o conceptual que tiene que ver con esta facultad que tiene la Corte de comparar una norma con la Constitución y decir si esa norma está o no está acorde a la Constitución. Es decir, revisar una norma teniendo la Constitución a mano para ver si se acomoda o no a la Constitución. Más allá de eso, lo que nos va a interesar a nosotros son las implicancias de esta facultad. ¿Cómo es que esto impacta o no en el sistema político? Y cómo juega esta función en relación a las atribuciones naturalmente políticas que tienen los otros dos grandes órganos del Estado, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque nosotros, si nos remontamos a Lowenstein o a los politólogos clásicos, entendemos que la arena política tradicional la vamos a encontrar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, que es donde se dirimen bueno, yo ya hoy día ya no sé dónde se dirimen justo hoy las cuestiones políticas, pero el lugar clásico de definición de los conflictos políticos es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero lo que hace el control de constitucionalidad es venir a decirnos, ojo, que nos estamos olvidando de un actor importantísimo en las definiciones de las cuestiones políticas, y es el Poder Judicial. Nosotros no podemos decir que el Poder Judicial no es un actor político. El Poder Judicial es un actor político más, que entra a jugar en la cancha conjuntamente con los otros actores. Y no me refiero solamente a los actores legislativo-ejecutivo, sino a los grupos de medios, grupos económicos, a todos los actores que intervienen, porque si nosotros decimos que solamente en el Poder Legislativo y el Ejecutivo es donde están los conflictos, estamos siendo ingenuos. Lógicamente que el ejercicio de poder atraviesa estas instituciones y mucho más, y es adelante. Otros actores están bastante invisibilizados o que no explicitan su intervención directa. Y dentro de estos, de todos estos actores que están en juego en los conflictos, nosotros lo que queremos es incorporar a el actor judicial dentro del campo y decir, ojo que puede tener implicancias políticas todo aquello que decide un juez, porque tiene una atribución muy grande para jugar en la cancha, que es el control de constitucionalidad. Los jueces, a través de esta facultad, están diciendo, ojo que esta ley no te la aplico. Ojo que esta política pública que vos querés llevar adelante, yo te la freno, hablando mal y pronto, ¿sí? Es una facultad importante que no haríamos bien si nos limitásemos a la definición de la revisión de las leyes a la luz de la Constitución, como dicen los constitucionalistas. Esta es una definición típicamente constitucionalista. Bueno, el control de constitucionalidad es revisar las normas y ver si se adaptan o no a la Constitución a través de la interpretación normativa, que es la función natural que tiene un juez, porque tiene la facultad de interpretar la norma y aplicarla en el caso concreto. Esto no está mal, pero lo que decimos es que está incompleto. Así que seguramente el viernes que viene Ezequiel les pregunta, bueno, ¿qué es control de constitucionalidad? Y
tengan presente que no es solo esta facultad de revisar las normas, sino que es directamente una potestad contralegislativa que tiene el Poder Judicial como un actor más dentro de la arena política. ¿Sí? Sí. Pero al final de cuentas le resta poder al Poder Legislativo, que es quien promulga las leyes. Correcto. Le resta poder a la representatividad del pueblo. Correcto. Por eso TEA en el capítulo 2 empieza diciendo, bueno, hay varios sistemas, ¿no? de revisión. Ahora voy a buscar exacto para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Hay varios sistemas de control de constitucionalidad, ¿no? Uno es el sistema jurídico británico, otro el continental europeo y otro el norteamericano. Dice, en el primero, que es el de los países escandinavos y nórdicos, la Corte Suprema y la justicia tratan de respetar de que el Parlamento tenga la última palabra, porque tampoco en esos países hay una visión de la Constitución como la norma máxima, sino que la Constitución es una ley más, entre otras leyes. Pero después cuando entramos en los modelos continentales europeos y en el estadounidense, la Constitución empieza a tomar otro rol, como un vector de garantía ciudadana máximo frente a lo que pudiese ocurrir en el ir y venir del ejercicio de los diferentes gobiernos. Entonces, en estos modelos, en el continental europeo y en el estadounidense, bueno, dicen norteamericano, vamos a decir estadounidense, en estos modelos la justicia, en pos de ser guardiana, ¿no? de estos valores constitucionales máximos, puede ir, no es en contra de la frase, pero puede dejar sin efecto una decisión que tome el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo en caso de que estemos hablando de un decreto de necesidad y urgencia o algún otro tipo de resolución, no solamente el Poder Legislativo. Correcto, entonces, muy bien lo que observas, porque lo que quiero que tengan presente son las tensiones que van surgiendo entre los diferentes actores. Claramente el Poder Legislativo y Ejecutivo tienen una legitimidad popular que no tiene el Poder Judicial. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto o hasta dónde puede el Poder Judicial ejercer esa facultad si no tiene esa legitimidad de fondo? ¿Y en virtud de qué puede autoproclamarse? Me estoy poniendo, digamos, en el otro bando, ¿no? En virtud de qué, perdón los ruidos, puede proclamarse guardiana de valores máximos si a fin de cuentas no hace más que una interpretación de la norma, y puede que el espíritu de la norma sea una en un momento y sea otro en otro momento. Vuelvo al ejemplo de la comunidad homosexual y cómo cambió la Corte en sus definiciones sobre el matrimonio igualitario y otros derechos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da garantías de que una decisión de la Corte sea o no acertada sobre un tema? No deja de ser interpretación que va haciendo la Corte, poniéndose en una posición de medio un poco sacra de que tiene el conocimiento máximo sobre un tema, y lo que nosotros decimos que esto no es así. Los fenómenos son dinámicos y lo que un día acompaña más a la sociedad, el otro no. Y a los jueces, sobre todo con el carácter vitalicio, sobre todo de la Corte, pierden flexibilidad y adaptabilidad para responder a las demandas sociales que se cristalizan en expedientes judiciales en muchos casos, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes cuando lean toda la parte jurídica, siempre tengan ahí un poquito, unos metros más allá y más acá, estas tensiones que van surgiendo entre los actores, ¿no? Vayan discutiendo a lo que dicen los autores. Igual, la verdad que
por ahora tienen TEA que más o menos acompaña esta lógica, sobre todo cuando habla de lo que es la dificultad contramayoritaria del control de constitucionalidad por la falta de legitimidad democrática del Poder Judicial, ¿no? Y cuestiona, dice, bueno, ¿cómo podemos explicar que el Poder Judicial frene la vigencia de una ley en algunos casos, ¿sí? Pero para nosotros, en realidad me adelanté un poquito hacia el final, ¿no? Para nosotros saber que está pasando esto, antes tenemos que conocer las variables que atraviesan y las características que tiene el control de constitucionalidad, ¿sí? Hasta ahora lo que sabemos es que se la atribuyó la Corte Suprema en Estados Unidos en el caso Marbury, ¿no? Hasta ahí es lo que sabemos. Pero tiene muchas aristas. Lo primero que vamos a tener que diferenciar en el control de constitucionalidad es el tipo de órgano que lo va a llevar a cabo. En nuestro país, el control lo lleva adelante el Poder Judicial, como ustedes ya saben. Esta variable ya la conocen. Por el fallo Marbury, por los fallos que se fueron sucediendo desde 1865 en nuestro país. Ahora, no es en todos los países así. Hay otros países que tienen un control de constitucionalidad que los autores llaman de tipo político, y lo voy a decir entre comillas. En Francia, por ejemplo, quien lleva adelante el control no es la justicia, no son los jueces, exclusivamente voy a agregar esa palabra, sino que hay un consejo, que es el Consejo Constitucional francés, integrado por diversos actores preponderantemente políticos, como expresidentes, senadores y demás, que tienen esta facultad de revisar la norma en el transcurso de su debate en el Congreso y emitir un dictamen sobre su constitucionalidad o no. La ventaja que tiene esto es que ese dictamen es previo a que ocasione un daño o un agravio. En nuestro país hay que esperar a que la ley entre en vigencia, ocasione un daño y uno vaya a la justicia. Tienen que cumplirse todo eso para poner en movimiento toda esta maquinaria. Pero en los países donde hay un control de tipo político, en general suele ser previo, y esa facultad que tienen estos, la verdad que son pocos los países, por eso menciono solo Francia, es revisar la norma antes de que entre en vigencia. Pero bueno, detengámonos primero en el órgano. Entonces hay países donde el órgano puede no ser judicial, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es que es la justicia la que puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Y digo la justicia y no la Corte, porque no es solo la Corte Suprema quien tiene esa facultad, sino que cualquier juez de primera instancia o de una cámara de apelaciones puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en el marco de una causa, en el marco de un conflicto y de un daño a alguien, ¿sí? No puede ser en abstracto, no puede alguien porque está enojado, porque es diputado, por lo que sea, poner en funcionamiento la maquinaria y no tener ningún daño. Tiene que cumplirse toda esa serie de requisitos. Perdón, ¿eh? Sí, me viene bien, Patricia. Pregunta, porque esa era lo que me venía rondando en la cabeza desde que te escuchaba. Se supone que los jueces tienen que actuar siempre de acuerdo, o sea, no pueden excederse ni dar opiniones personales ni interpretaciones abstractas de la constitucionalidad de una ley, sino si esto atañe a un interés lesionado, un derecho lesionado de algún actor. Ellos no pueden iniciar o sea, porque si no, la duda que se me presenta es cómo un juez, después de que se promulgó, comprende o interpreta que es inconstitucionalidad, que va en contra, que no se respeta el principio de razonabilidad, etcétera.
o que está lesionando derechos de algún sector, y él mismo presenta una acción como de amparo, no sé, o sea, no creo que tengan esas facultades. Lo tiene que hacer por intermedio de una causa que se inicia por parte de un actor que tiene interés legítimo, ¿o no? Pueden excederse de lo que las partes piden. Y hasta eso es causal ya vamos a ver, de destitución de los jueces. No pueden actuar en abstracto, en causas y no pueden actuar de oficio. Lo que van a hacer de oficio, hago esta aclaración antes de seguir, es declarar la inconstitucionalidad en el marco de una causa. Pero no pueden ellos iniciar una causa que tenga como resultado esa declaración. No pueden, siempre tiene que haber alguien que diga, a mí me está pasando esto. Siempre tiene que haber un actor que inicia la causa acreditando un daño. Después veremos si es dudoso o no es dudoso. Está el fallo CFK del año pasado, que la Corte le dice, bueno, pero acá no, digamos, no, el Poder Legislativo tiene que decidir en sí mismo. Sí. Después vemos qué pasa en cada causa en cuestión, ¿no? Porque hay quien presenta cualquier cosa. Pero el juez, cuando define, cuando declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, tiene que ser en el marco de un pedido, de una parte. No puede iniciar una causa de oficio. Siempre lo único que pueden los miembros judiciales de oficio iniciar son solo acciones penales y a través de una fiscalía y porque representan a la sociedad, pero debe haber alguien que la inicie. Sí, Patricia. ¿Incluso la Corte Suprema o la Corte Suprema tiene atribuciones mayores? No, tampoco. La Corte no puede, saquemos la acordada del 30, ¿no? Que avaló el golpe de Estado y que no tenía ninguna. Bueno, ese es un ejemplo de exceso en las atribuciones que tiene la Corte, porque no había ninguna causa. Les pongo ese ejemplo que es el más fácil, ¿no? En que la Corte se excede de estas funciones y a través de esa acordada avala el gobierno de facto de ese momento, cuando no había ninguna causa en cuestión que planteara, simplemente fue de oficio esa iniciativa del dictado de la acordada avalando el poder de facto de ese momento. Pero hoy la historia condena esa actitud de la Corte que excede absolutamente sus atribuciones, y esto queda claro, aprovecho y les... Perdón, profe, ¿y esto cómo se expresó en su momento? ¿Qué saca un comunicado? Porque no está resolviendo nada, entonces es... Sí, perdón que me ría, pero sí. ¿En ese momento? Sí. Las Cortes pueden dictar resoluciones y acordadas cuya función tiene relación con la organización del Poder Judicial porque son cabeza de una organización amplísima con jerarquías, con función, con un montón de cuestiones. Por ejemplo, yo tengo que trabajar teniendo en cuenta 5 o 6 acordadas que regulan mi trabajo y que las dictó mi Corte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ellos tienen facultad de dictar acordadas todo el tiempo que regulan el trabajo que tienen que hacer. En esa ocasión, y ante la convulsión de la sociedad y bueno, diversas cuestiones que estaban pasando en ese momento, aprovecharon esa facultad de dictado de acordadas y resoluciones que se registran, bueno, tienen una forma perpetua, digamos, porque no se borran. Explicaron que en vista de los acontecimientos, ellos entendían que lo que estaba pasando venía, digamos, a poner orden en lo que estaba pasando en ese momento y que avalaban, con otras palabras, ¿no? Que
que los que estaban ejerciendo el gobierno en ese momento lo hicieran en función de la recuperación del orden social y demás. Y bueno, y eso justificaba. ¿Qué venía a hacer esta acordada? Uno, cuando se presentaba a la justicia, en ese momento veía eso y decía, bueno, ya está, ni lo intento. No, ¿para qué voy a iniciar algo? Si sé que van a decidir así, listo, me vuelvo a mi casa. ¿Profe? Viene a hablarle a los demás órganos judiciales, en realidad, sobre cómo decidir lo que van a dictar, porque bueno, uno, más en el último golpe de Estado, ¿no? Donde se presentaban habeas corpus y había una serie de acciones que tendían a que la justicia tratara de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando uno ve a su superior diciendo, bueno, si esto, mi opinión es esta, ya sabe que no tiene un marco de acción. Entonces, bueno, había una intencionalidad en lo que hacía, pero recuperada la democracia y después de todos los quiebres, y actualmente se condena esa acordada que tuvo lugar en ese momento. Y además, lo que se dice desde el aspecto jurídico es que esa acordada, como resolución, no tenía ningún porqué, ningún caso, ninguna motivación para que se dictase, porque nadie había pedido nada, ¿no? Se pueden derogar las acordadas y resoluciones, ¿cómo se hace? ¿Quiénes pueden cuestionarlo? En realidad derogar, no, lo que se puede hacer es dictar otra después. Y bueno, y hoy vamos por no sé, yo estoy trabajando con una que se llama 2300 del 2008, así que no sé por qué número andaremos, pero lo que vos podés ir haciendo después es dictar otra y otra y otra, y resoluciones. Pero actualmente la dirección que tienen es esta, meramente organizativa. No vienen a hacer una declaración pública sobre yo, Corte Suprema, qué opino de lo que está pasando en la política, en el mundo, en el país en ese momento. No pasa ahora, actualmente. Pero no sé cómo llegamos hasta acá, pero... No, claro, quería dar otro antecedente. También en el 62 con Guido también, la Corte sí avaló todo, hizo no fue un golpe, fue acefalía, bueno, varias cosas también. Es tremendo, es gravísimo, porque nos está dando... Y después con lo que dijo de los... Sí, es tremendo. Y después también otro temita era el de cuando dijo lacro de la interpretación de tribunales. Ay, se cortó un poquito. Justo quería escuchar, a ver qué. Me vino a la mente. ¿Cuál? Sí, algo que dio. Se te cortó justo un poquito. Yo creo que, bueno, empecemos a interpretar todo lo mismo y que cada uno... No, qué pena. Pero bueno, sí, la del 62 es otro ejemplo, y hay varias que tienen muchas implicancias institucionales, porque uno no puede, se queda sin herramientas. Nosotros hablábamos hace un rato de que la Corte tenía que ser guardiana de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces no está cumpliendo con esa función cuando resuelve avalar un poder que toma, de hecho, un órgano del Estado, y bueno, y amén de ello produce las atrocidades que hizo, sobre todo en el último gobierno militar. Sí, Patricia. A mí me cuesta todavía definir cómo es que durante un gobierno de facto hubieran jueces o cómo actuaba la justicia. O sea, me cuesta mucho definir eso porque habían un montón de garantías que, o sea, se suprimía el Congreso. En un gobierno de facto, por ejemplo, en la Revolución Libertadora, lo primero que hicieron fue suprimir el Congreso. O sea, ¿y cómo puede ser que paralelamente existiera todavía en el poder, o sea, que seguían en funciones los jueces? Me puse a pensar, digo, bueno, siempre tiene que haber justicia, aún en un gobierno de facto, pero es como que era muy arbitrario la decisión de qué causas seguían y qué causas no seguían. O sea, que ahí está tergiversado o está...
de alguna forma no es transparente. Pero volvemos al ejercicio del poder real que hablábamos en el fallo Marbury. Porque ¿qué poder real tenían? Si decidiesen algo en otra dirección, ¿qué poder tenían en realidad? El poder lo tiene quien tiene las armas. No lo digo para justificar nada, pero yo creo que es un ejemplo más de que el ejercicio de poder no estaba ahí. Bueno, yo el caso Marbury no lo entendí directamente. Vi el video todo y no lo entendí. No. Creo que igual se excedieron, o sea... Claro, bueno, lo entendiste, pero claro, no, está bien. O sea, se atribuyeron una facultad, yo no lo entendí, pero bueno, sigo para adelante. Nada, después cualquier cosa nos preguntas. Pero, bueno, cerrando esto de los golpes de Estado, que no sé cómo terminamos ahí, hoy día estamos haciendo algunos estudios científicos sobre cuál era el rol de la justicia, y en realidad uno lo que tiene que tener, tiene que estudiar todas las aristas de un tema, y inclusive analizar de dónde vienen los que ocupaban los puestos judiciales en ese momento, a qué grupos sociales pertenecían, a qué intereses respondían, y no solamente si tenían una función de guardiana de derechos o no. Porque uno va a responder a los intereses del lugar donde pertenece, pero también encontramos estudios analizando, estamos relevando cerca de 3.000, 4.000, no sé cuántos vamos a llegar, habeas corpus de la última dictadura militar. Y encontramos que los jueces a veces dictaban en forma negativa porque no contaban con herramientas prácticas para enfrentar situaciones no positivizadas. Por ejemplo, la figura del detenido desaparecido no era una figura que la legislación contuviera, entonces no tenían una herramienta legal para promover una investigación al respecto. Y eso lo podíamos deducir por la forma en que trataban al solicitante después, al cual, una vez rechazada la causa, no se le imponía costas, no se le perseguía en forma alguna, aunque hubiese perdido esa acción. Entonces, uno tiene que ver todo lo que pasa en las acciones para tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron. La falta, la normativización o la positivización, no justifico, yo creo que habría que haber hecho mucho más, ¿no? Pero, y que cumplen un rol muy importante en la sociedad. Pero la positivización de ciertas situaciones viene después de que ocurre el fenómeno. Y la legislación va un cachito más atrás. Entonces, como el magistrado no puede excederse de esas herramientas que tiene, a veces también es muy difícil enfrentar situaciones donde no tiene con qué investigar, o no le puede decir a la policía, bueno, cuando es la policía misma, que esto pasa mucho en la provincia de Buenos Aires, que es la policía misma la que comete los delitos, entonces no podés investigar con ella. A veces los jueces están bastante atados para llevar adelante y resolver las cosas, pero no quita todo lo anterior, por lo que decíamos de a qué intereses responde y de qué sectores proviene y cuál fue su formación, ¿no? Una formación más clásica, observando menos aristas sociales en los conflictos. Cada conflicto que se le presenta es meramente un conflicto judicial para un juez. No ve más allá de lo que tienen en el caso o en el expediente. Y quizás hay mucho más detrás. Hay una realidad social, hay una realidad política. Pero bueno, en el contexto de todas estas variables o características que tiene el Poder Judicial, y que ya el viernes que viene Ezequiel se va a ocuparse de terminar de destruir, me parece. Criticar, esa es la palabra, de criticar, porque es muy crítico. Yo voy a poner un piecito nada más. El control de constitucionalidad es una herramienta crucial para este ejercicio de poder y de esta caracterización como actor político del Poder Judicial. Y nuestro sistema,
de control de constitucionalidad se llama, en los libros clásicos, un control de tipo judicial en función del órgano que lo lleva adelante, en contraposición del control de tipo político cuando no es la justicia la que define la constitucionalidad o no de una norma. Y esto es por el fallo Marbury y por todo lo que vimos en la clase pasada. Ahora, lo que nosotros queremos dejar bien en claro es que decir que el control es judicial no significa que deje de ser un ejercicio político, ¿sí? Es falaz esta diferenciación entre judicial y político. Simplemente nos refiere al órgano, porque todos los que integran el Poder Judicial son también seres políticos y con una ideología. Aunque digan que no, el decir que no también es una forma de ideología. Entonces, aclaremos que cuando leemos control judicial, estamos nada más haciendo mención al órgano porque lo llevan adelante jueces, pero en realidad también es un ejercicio político, ¿sí? Entonces es un poco falaz una diferenciación tajante entre judicial y político, simplemente nos referimos al órgano, ¿sí? Otra variable que va a atravesar y a definir el control de constitucionalidad es, les voy a poner un cuadrito, un minutito, que les va a gustar. Después, si quieren, lo comparto, pero creo que va a ordenar un poquito todos estos conceptos. El mérito es de Ariel, aclaro, que ahora se fue un ratito, pero arma todos estos PowerPoint que a mí tengo mucho miedo de que los usen para estudiar, por eso no los comparto tanto, pero bueno, acá vamos a ver la primera diferenciación que decíamos según el órgano, y la segunda, acá donde tengo el mouse, nos habla de la dispersión o concentración del órgano, y en función de ello vamos a decir que el control puede ser concentrado o difuso. Concentrado hace referencia a aquellos países donde el control solo es facultad de un órgano determinado, pero también puede incluir a aquellos países que tienen tribunal constitucional, mientras que difuso se refiere a nosotros vemos particularmente Estados Unidos y Argentina, donde cualquier juez de cualquier instancia y de cualquier jurisdicción tiene esta facultad. Está, profesora, difusa, sí. ¿Podría mostrar de nuevo la ahora la vuelvo a mostrar, sí, en un ratito. Entonces, está repartida en cualquier órgano, cualquier magistrado judicial del país, ¿sí? No es solo facultad de la Corte. Mientras que concentrado se refiere a los países donde está o en un consejo o en un tribunal constitucional o en la Corte Suprema o una sala de la Corte Suprema, pero que está concentrada en pocas manos, ¿sí? En un órgano específico. Y esto tiene implicancias también, porque entonces la definición sobre Francia, y también me quería referir bueno, el sistema de sala constitucional también lo tiene Uruguay, Venezuela, Tribunal Constitucional tiene Bolivia, Chile. Bueno, el caso de Brasil es un poco atípico porque tiene 2 cortes, es realmente complejo. España, muy bien, Tomás, excelente, tiene un Tribunal Constitucional clásico, ahí vuelvo a compartir, que me pedía. Sí, el fallo Cataluña, bueno, en ese tiempo hicimos un seminario en sociales y trabajamos la cuestión de la autonomía en Cataluña, donde se definió en el Tribunal Constitucional de una forma atípica. Excelente, Tomás. Y fue una cristalización clara de los efectos políticos que tiene el control de constitucionalidad y que lo tiene cuando está concentrada en pocas manos. También quiero referirme al fallo que habilita a Evo Morales al 3er mandato, después de la reforma constitucional de Bolivia,
que fue, se avaló, se declaró, digamos, siempre en el marco de estas causas lo que hay es una declaración de constitucionalidad. Maduro en Venezuela. Hay situaciones en las que el ejercicio de control de constitucionalidad puede tener definiciones políticas muy fuertes, ¿sí? Y a veces el hecho de que esté concentrado en pocas manos nos remite a ver quiénes integran esa corte para entender la decisión. Por ejemplo, el fallo que les cuento de que avala la presentación a la tercera candidatura de Evo Morales estuvo en manos de un tribunal constitucional integrado por 11 personas designadas por él un año antes, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una lectura conjunta de lo que está pasando y en realidad deja poco margen al que está en desacuerdo con esa postura o en contraposición, porque no tiene dónde más recurrir. Al estar facultado solamente un órgano, es lo que decide ese órgano y punto. ¿Sí? Sí. Pero en el caso de Evo Morales, ¿esos designados por él eran previamente elegidos por el voto popular o no? No, esa conformación fue posterior todavía al tribunal que digo, porque hubo una integración de tribunal, esto es un detalle igual chicos, hubo una integración que fue previa a la sanción de la Constitución. Con la sanción de la Constitución entra el voto directo de los magistrados de la Corte y del Tribunal Constitucional, la elección ciudadana. Pero antes hubo una integración previa. Igual es un detallecito. Después sí viene la otra integración, tiene una historia muy interesante. ¿Es como crear tribunales especiales? No lo llamaría así. No es un tribunal especial, pero es como la creación de un órgano especial a efectos de algo y después recién promulgarlo. El órgano existía. Lo que inició fue destitución de todo. ¿Te acuerdas acá en 2003 cuando Néstor Kirchner impulsa la destitución de varios jueces de la Corte Suprema? Los chicos son jovencitos, ¿no? Pero igual a lo que voy con todo esto, hay muchos casos donde uno tiene que leer las definiciones de los tribunales constitucionales en consonancia con lo que pasó antes, ¿sí? Sin juicio de valor, mal bien. Tomás daba un excelente ejemplo con Cataluña. Pero a lo que voy con esta diferenciación entre concentrado y difuso es visibilizar que la decisión que toma, que es única, ese órgano concentrado, no te permite ir a ningún lado más, ¿sí? Que no es nuestro país. Nuestro país tiene una forma de organización del control de constitucionalidad difusa. Uno puede ir al juez de paz de Tierra del Fuego y pedir que cese el daño en el contexto de un X determinado, una situación determinada, y pedir que se declare la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma en el último pueblo de Tierra del Fuego, de Salta, Tucumán, Jujuy, y jueces que no tienen ningún tipo de relación o conexión entre sí pueden llegar a decidir lo mismo en muy diversas jurisdicciones, ¿sí? Acá la accesibilidad al control de constitucionalidad podemos decir que es mayor, porque uno puede recurrir a ella en cualquier jurisdicción del país y en cualquier instancia. No es lo mismo en órganos concentrados, donde está concentrado en un tribunal supremo, que no es de tan fácil acceso, ¿sí? Porque los tribunales superiores no van a tratar cualquier causa. Doy el ejemplo de vuelta del matrimonio igualitario de Tierra del Fuego que se presentó en el juzgado de Ushuaia. No hubiese sido la misma accesibilidad si el control de constitucionalidad hubiese estado concentrado en un órgano específico. Y por otro lado, la definición que tome ese órgano específico, vuelvo al ejemplo de
de los otros países, no va a permitir ningún tipo de debate judicial posterior sobre él. Y ahora acá alguien me tiene que pelear esto. A ver si se dan. Claro, vamos a quedarnos por esa idea. Bien, sí, me gusta esa idea. Después lo vamos a ir desarrollando igual. Alguien me tiene que pelear esto de difuso y decirme, a ver. ¿Tiene exactamente la misma validez lo que decide un juez de paz perdido por Tierra del Fuego, por Chubut o por Tucumán que lo que decía la Corte Suprema desde acá? Tiene la misma validez, excepto que la Corte sea alzada en ese caso. Y justamente les quería que salte eso que dice Mateo. Si uno va a una primera instancia de Tierra del Fuego, de La Pampa, y pide, va a tener la misma declaración, ¿sí?, que puede dictar un juez de Cámara, casación, o una declaración de inconstitucionalidad. Voy a dejar ahí en suspenso de la Corte, ¿no? Pero lo que haga un juez de primera instancia perdido va a ser lo mismo que lo que haga cualquier otro juez, excepto que se trate de la Corte siendo alzada, o la Cámara de Apelaciones siendo alzada. ¿Qué significa ser alzada? Ustedes saben que por el Pacto San José de Costa Rica, las decisiones judiciales pueden ser revisadas por una instancia superior. Entonces, puede suceder que una causa que se inicia y tiene una definición en una dirección, después la otra parte que está en desacuerdo con esa definición, la apele, ¿sí? Seguro escucharon hablar de las apelaciones y de las cámaras de apelaciones. Entonces, cuando hay una definición de una cámara de apelación sobre ese mismo caso, la cámara de apelación va a tener preponderancia sobre juez Luis Arias contra los tarifazos. Pero ahí no me acuerdo qué apelación hubo. Sí, te das razón. Sí, terminaron removiendo, o sea, lo tuvieron que hacer al lugar, pero a él lo rajaron, no sé dónde lo mandaron. Sí, un excelente juez, sí. De La Plata. Igual ahora fue candidato, me fui, ahí va. Entonces la definición que tome la alzada sobre... Sí, en años anteriores lo vimos, lo jubilaron. Trabajamos en clase el fallo del tarifazo. De hecho, el examen fue ese fallo y fue muy interesante porque el fallo del juez Aria es tan rico en conceptos. Pero ahora se va a presentar, justamente se va a cruzar, dejó la justicia y va por el otro lado, digamos. Sí. Pero era un fallo muy rico para trabajarlo. Lo que pasa es que después la realidad nos aplastó y vinieron 15 fallos más y lo dejamos de trabajar. Después, el último estuvimos creo que con la presencialidad de clases, el fallo CFK el año pasado. No paramos, siempre hay uno nuevo. Ahora estamos tranquilos, ustedes van a estar tranquilos. Pero si bien toda decisión judicial tiene ejecutabilidad, la misma eficacia, no así cuando la decisión es alzada sobre una decisión inferior. Entonces, lo que decida la Cámara, en el marco de una causa, puede dar vuelta a lo que definió primera instancia, ¿sí? Y finalmente, después de idas y venidas, puede ser que lleguemos a la Corte y lo que diga la Corte va a ser la última palabra en el marco del caso en cuestión. Y recalco esto en el marco de la causa, no sobre otras causas, pero también, lo pongo entre comillas, como usa Tomás. ¿Por qué? Lógicamente, los demás jueces van a decir, está pasando esto en la Corte, pueden hacer, no obligatoriamente, pero pueden hacer una lectura en sus causas de lo que diga el superior. Y entre ellos dicen así, en las sentencias, el superior, el juez ad hoc, todos esos términos. Duda pequeña, quizás muy grande. Alzar,
lo que se dice alzar, una apelación, por ejemplo, también es alzar una causa para que decida el Supremo, digamos, o el superior. Claro, alzada significa que está por arriba, que es superior jerárquico sobre ese órgano jurisdiccional. Por eso los nombres, primera instancia, Cámara de Apelaciones. Lo que significa es que va a tomar bajo su jurisdicción la causa y va a decidir sobre esa causa, revirtiendo o no lo que dijo el juez de primera instancia. Se le dice alzada, todas, porque en general estaban también en un piso más alto, siempre hay mucha cuestión simbólica en el Poder Judicial, ¿no? Siempre cuento que a mí me tomaban examen los jueces sobre tarimas, para que yo los tenga que ver hacia arriba. Hay mucha de esta... Y yo me paraba en la tarima y les decía, los voy a ver desde arriba yo a ustedes. Así me costó la carrera, pero estos recursos simbólicos se utilizan mucho y, por ejemplo, las cámaras tenían despachos más grandes o estaban en el piso más alto. La corte está en el cuarto piso del palacio. Y hay nombres que van quedando. Pero, en fin, en realidad lo que importa es que, en realidad, el nombre que más me interesa es apelaciones, porque nos habla de la facultad nuestra como parte de decir, ojo, este juez no sé qué es lo que está haciendo, yo quiero que me lo revise alguien más. Quiero quedarme con esta, ¿cómo se llama? Con esta definición de apelar, de decir yo tengo la facultad de que alguien más revise esta causa. Y en ciertas ocasiones pedírselo a la Corte, ¿sí? A la Corte Suprema. Y ahí ya está, lo que diga la Corte, última palabra, en lo que es la instancia jurisdiccional local, ¿sí? Bueno, una duda, si puedo. ¿No hay? Una pregunta, nunca puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, si yo voy acá al municipio, al juzgado de Avellaneda, al que me corresponda, se falla y falla a mi favor, ¿no? Sí. Pero arriba en un juzgado superior consideran que ese fallo no fue procedente. Uh-huh. ¿Pueden correr traslado de esa sentencia y revisarla o sí. No? La Cámara de Apelaciones sí. Ellos sí pueden intervenir. La Cámara de Apelaciones, y siempre a pedido de parte, puede revisar. Lo que no puede es el juez de primera instancia ignorar lo que decida el superior. Pero yo, por ejemplo, estoy conforme con el fallo local de primera instancia. No, ya está, perdiste, ¿eh? No, olvídate. No, si un superior decidió otra cosa en favor de tu contraparte, vale lo que... El fiscal no mi defensor, sino el fiscal de la justicia, no sé. Vamos con el ejemplo de la multa de vuelta, que me sirve. Esperá, ahí te lo pongo con un ejemplo que siempre sirve. Vos apelás una multa en un juzgado local, ¿no? Eso corresponde a correccional, una vez superada la instancia de faltas, corresponde al juzgado correccional de la departamental pertinente. Si el juzgado correccional decide que vos no tenés que pagarla y la contraparte, es decir, el Estado Nacional, lo apela, esperás a ver qué dice la Cámara de Apelaciones. Y si la Cámara de Apelaciones revierte la decisión de primera instancia, vos tenés que ir y pagarla. No importa lo que haya, queda revertida la decisión de primera instancia. De hecho, lo dicen así en los fallos de Cámara. Dice, se revierte la decisión del acuo. Acuo significa el inferior, el juez inferior. Hermosos términos usan. Acuo. Y vos tenés que ir y cumplir con la sentencia de Cámara, aunque no sea a tu favor y aunque te haya gustado la de primera instancia. No le gustó la respuesta a Patricia. ¿Y quién apelaría desde Naciones? Bueno, ellos tienen un cuerpo de abogados del Estado que llevan adelante esas causas.
dependiendo el área y demás, pero tienen la Procuraduría General de la Nación y demás. En el área penal, bueno, tienen... Yo no puedo presentar, no puedo apelar decidió arriba, o sea, ya ahí me tengo que quedar musa y pagarlo. O sea, no tengo más derecho a reclamo, a apelar, a acción de amparo. Porque tu derecho ya fue abordado, tu derecho ya fue tratado por un juez. Y en realidad lo que decidió el juez es que prima el derecho de la contraparte. Vos siempre pensá, no solo desde tu óptica, imagínate vos abogada del Estado. Entonces, hay dos intereses siempre contrapuestos. Hay una legitimación activa y una legitimación pasiva. Y hay un derecho que acompaña al actor y un derecho que acompaña al demandado. Lo que hace el juez es interpretar el derecho. ¿Cuál gana, digamos? Pero no es que vulneró tus derechos, sino que hizo primar los derechos del otro. Aunque con el ejemplo no me gusta, porque no me gusta pagar multas, pero debo admitir que siempre en las causas está el derecho, la normativa que acompaña. El juez evaluó, interpretó y decidió que la posición de tu contraparte es más válida que la tuya. ¿Y cómo es que se llega cuando se superan las instancias y se llega a la Corte Suprema? Eso te la voy a dejar en stand-by para dentro de 4 clases porque es muy difícil. Viene a jugar el recurso extraordinario federal y me van a matar. Cuando arriba. Si todas las instancias inferiores o las primeras instancias me dicen que no, recién ahí llego arriba. En principio son 2 instancias, pero voy a dejar la puertita, voy a decir que hay una puertita abierta y un pasillito para llegar a la Corte. Hasta ahí me quedo. Después, en 4 o 5 clases más, vamos a ver lo que es el recurso extraordinario, los recursos, y en particular seguramente el extraordinario federal que te permite, ciudadana común, decir toc, 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 hola Corte, quiero que trabajen con esta causa, ¿sí? Claro, porque algunos llegan y otros no. Algunos llegan y otros no. ¿Por qué? Porque además la Corte tiene facultades para definir qué causas trabaja y qué causas no. Y esto es otro de los motores para afirmar que es un actor político. Porque si decide guardar en un cajón algunas causas y otras resolverlas, estamos hablando de un poder extraordinario en el sentido de muy grande, ¿no? Fuera del ordinario, ¿sí? Bueno, podríamos decir que sí también, pero de mucho poder. El cajoneo del control, sí. Sí, muy bien, 116 de la Constitución. Sí, ellos tienen un artículo que los faculta a decidir las causas que lo pueden encontrar en el Cohete de la Luna, que es un blog sobre cuestiones judiciales, que explica muy bien todo esto, pero muy arbitrario. Y se trató de cada vez que uno plantea la reforma judicial saltan las alarmas, pero la verdad es que hace falta organizar un poco más lo que hace la Corte y lo que no hace. Y dentro del proyecto, que bueno, no tuvo lugar el año pasado, había, y el Consejo, había una voluntad. De hecho, el proyecto en sí mismo tenía varias herramientas interesantes para organizar un poco más y quitarle la discrecionalidad a la Corte. Después, bueno, viene la Corte y te declara la inconstitucionalidad de la norma que definió el achicamiento de esas facultades, ¿no? Y volvemos a estas tensiones de inicio, ¿sí? Bueno, volviendo al control, estamos. Sí, Abril. Lo voy a poner en un caso particular. Yo, por ejemplo, soy celíaca. Sí. Los derechos de los celíacos son bastante vulnerados. Y, por ejemplo, yo el día de mañana quiero ir, veo uno de mis derechos lesionados, por ejemplo, cuando voy a comer a algún lugar donde no tienen cosas para mí y quiero ir a quejarme a la Corte. La Corte puede tranquilamente decirme, esto no es una facultad que me compete a mí, anda a hablarlo con un juez de primera instancia. Sí. Como dijo en el caso de Marbury. Te va a decir eso. Sí. Decirlo. ¿Y en qué casos podría hablar la Corte
o sea, cuáles serían los temas que le competen a la Corte y cuáles los que los derivaría a un juez de primera instancia? Los que le compete como primera instancia, es decir, que toma contacto por primera vez con la causa, es cuando, te voy a dar un ejemplo muy fácil, cuando las provincias se pelean entre sí. Por eso, vuelvo al fallo de Cava, ¿sí? Por la coparticipación, el fallo, la causa. Porque ahí es la provincia contra la nación, que es uno de los supuestos de competencia de origen de la Corte contemplados en el 117 de la Constitución. Pero a causas que tengan que ver con vos, conmigo, con todos nosotros como ciudadanos ordinarios en el sentido de, no de segunda, sino que tenemos que acceder a la justicia ordinaria local. Nosotros siempre vamos a tener un juez natural, ¿sí? Hacia el que le podemos dirigir nuestros reclamos, digamos, o nuestras demandas, dependiendo del fuero y el tema en cuestión. Esta cuestión que vos tratás, podría bien tratarla un juez de primera instancia. ¿De dónde sos, Abril? ¿De Cava o de provincia? De Lanús, de provincia. Ah, me encanta. Del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, recientemente creado. Entonces, ese es que tiene 5 juzgados civiles ya. Ese es tu instancia, tu primera instancia natural para ir, y que no está mal porque refuerza la idea de acceso a la justicia. Vos pensás que si la Corte estuviese a disponibilidad de toda la ciudadanía, en cada causa uno estaría muerto para cuando falle. Sería imposible. Entonces, tiene sentido que haya un juez de primera instancia que trate, y que haya una organización judicial que trate de contener todas las demandas de una población determinada. Por ejemplo, por eso se creó Avellaneda Lanús hace muy pocos años, porque la ciudadanía creció en ese cordón, en esa parte del cordón del conurbano. Entonces se registró la necesidad de que, por ejemplo, Avellaneda no tenía juzgados de familia propios, o Lanús no tenía tampoco juzgados, tenía 2 juzgados laborales. Se registró la necesidad de poner a disposición jueces de origen en ese partido para que se pueda concretar el acceso, ¿sí? Que no es lo mismo, por ejemplo, que en la provincia La Pampa, donde hay jueces multifueros e itinerantes, porque hay baja población, ¿sí? Entonces, volviendo al control, va a haber decisiones judiciales de diferentes instancias, y la decisión de la Corte como última instancia va a ser fundamental, pero en el caso en cuestión, ¿sí? No para otros casos, salvo que los otros jueces lo tomen como jurisprudencia a disposición. Pero eso ya es otro tema. Hasta acá lo que vimos es cómo el control se puede organizar en función del órgano y cuál es la dispersión del ejercicio o concentración del ejercicio del control de constitucionalidad. Otra variable que tenemos que ver es el momento en que se lleva adelante el control. Se los comparto de vuelta un cachito, nada más que para que lo visualicen. No tiene tanta relevancia, ¿no? Pero acá, esta otra clasificación nos habla del momento del control. Y vamos a ver que hay 2 tipos de controles. Un control puede ser llevado adelante en forma previa a la puesta en vigencia de la norma que nos afecta, o puede ser llevado adelante en forma posterior de la norma que nos afecta. En nuestro país, la forma de ejercer el control es posterior. Es decir, necesitamos que la ley entre en vigencia, en segundo lugar, que la ley nos afecte y que nosotros vayamos a la justicia. Y ahí se ejerce, en el marco de una causa, el control de constitucionalidad en forma reparadora, no previa. Nosotros no podemos ir a la justicia por una ley que no entró en vigencia, por ejemplo.
vuelvo a la frase de si sale sancionada la ley del impuesto a la riqueza, vamos a ir, si sale sancionada, decían los diputados, vamos a ir a la justicia, porque no pueden ir a la justicia si el daño no comenzó a correr, ¿sí? Hace falta que la norma esté en vigencia y que ocasione un daño. El control es posterior, pero hay países donde el control se hace en forma previa antes que se sancione la norma y lo que proporciona esta forma de llevar adelante el control es que después no se produzca una multiplicidad de causas porque ya hubo una decisión al respecto, pero a la vez nos limita nuestro derecho a recurrir a la justicia y pedir que esa norma quede sin efecto. Tenés que ir a pagar. ¿Tienen que estar implicados para poder hacer ir a la justicia? ¿O no? ¿O podés hacer...? Una pregunta, mirá, eso depende cómo lo encare el abogado en la estrategia. En general, todos los que se presentan, por lo que estuve leyendo, que se presentaron, primero pagaron y pidieron el reintegro. Pero hay acciones, digamos, que uno puede decir que la norma le está afectando y que todavía no pagó. Hay más posibilidades que hagan lugar si uno acredita mejor el daño. No estaría tan bien acreditado si no lo pago. Y por lo que entiendo, todos pagaron y fueron después, si mal no recuerdo. Igual no fueron tantas acciones, ¿eh? Bueno, no tengo el registro de perfecto de cuántas, pero no hubo tantas cautelares al respecto. Como la verdad, con Ezequiel debatíamos antes de que saliera y no teníamos fe y decíamos, bueno, van a judicializarla toda y van a paralizarla, como fue la ley de medios. Bueno, fallamos en nuestras predicciones. No fue no fue paralizante. Y paralizante es una palabra también que vamos a usar después que no debería, un efecto que no debería tener una decisión judicial, pero que a veces la tiene. Paralizante de la norma en cuestión. Y acá volvemos a hasta dónde puede jugar el Poder Judicial con una norma. Entonces, tercera clasificación que vimos, que el control puede ser previo y puede ser posterior. Vamos a otra variable que es el efecto de las decisiones de inconstitucionalidad o no. Es decir, el efecto en nuestro caso de la decisión del juez. En nuestro país, el efecto, es decir, cuando el juez, en el marco de una sentencia, de una causa, dicta una sentencia, y declara la inconstitucionalidad de la norma, el efecto de esa inconstitucionalidad debe ser solamente para las partes que se presentaron en ese expediente. No puede la decisión de un juez ir más allá de las partes que tiene en el caso. Y viene el pero, porque acá todo tiene un pero. Patricia, ya me está... Dale, decime algo así, yo aprovecho y hago un mate. Y porque se supone que el ordenamiento jurídico es igual para todos, que tiene que ser para todos por igual. Entonces, si a uno se le hace una excepción, a todos los que están en igual situación se les debe hacer al lugar. Por eso siempre se retoma a ese precedente. ¿Se le llama jurisprudencia? No, ahí te lo objeto. Te pongo un ejemplo fácil. Tarifazo, vuelvo al tarifazo. La matanza, causa la matanza contra Estado Nacional, que se presenta Verónica Magario para pedir que a todos los habitantes de La Matanza no se les aplique el tarifazo y se declare la inconstitucionalidad de la resolución del secretario de Energía de ese momento que dispuso la liberación de las tarifas. Primera instancia, ese caso definió que toda la Matanza no pague. Ahora, yo hago esta pregunta. ¿Qué pasa si había un vecino de La Matanza que quería pagar más? Que votó a
a Macri o lo que sea, y quiere hacerlo. El derecho debe ser, no me meto, lo tiro como ejemplo simple, es un fallo fantástico el de Causa La Matanza, pero lo digo como ejemplo fácil para entenderlo. La sentencia judicial debe ser para las partes que se presentan. Y si uno se presenta por un tercero, no debe hacerse lugar si ese tercero no lo pide. Porque puede que uno quiera algo y otro no. Los organismos por ejemplo, en el caso del tarifazo, no sé de La Matanza que fue, si fue electricidad, gas, no sé, pero debe haber siempre, existe un ente de control, un ente, una institución reguladora de cada servicio público. Ese no puede tomar ese precedente pero si hay... Olvídate de los entes de controles porque ya pasamos a la instancia judicial. Pero olvídate de los órganos administrativos. Con los cortes de luz de acá de Avellaneda, fui todas las veces al ente regulador de Sur, primero fui a Sur, después me fui a ENRE, creo que es. Bueno, me fui ahí y ya me habían informado, ya hay muchas denuncias, me tomaron todos los datos, pero ya hay muchas denuncias, seguramente se va a tomar una resolución general. Pero eso no lo metamos acá porque eso es una mediadora estatal, no forma parte. Muy bien, Tomás. Eso es una instancia administrativa. En ninguna instancia administrativa puede decidirse sobre el control de constitucionalidad. Yo pongo ejemplos de casos, de controversias, pero ya judicializadas, donde los jueces tienen esta potestad, esta facultad. Eso es un conflicto que se definió en instancia administrativa. Hay una frase que se dice, cuando se agota la vía administrativa, debe irse a la instancia judicial. Nosotros estamos hablando de todas cuestiones que se judicializaron. Y en el contexto de esa judicialización por el daño en cuestión, el tarifazo se trató de la liberación de las tarifas, de servicios públicos durante el gobierno de Macri, a través de una resolución de un secretario de Energía, que era vital este dato para la definición judicial, me olvidé de lo que iba a decir, pero en ese contexto hubo una decisión judicial que frenó la aplicación de las tarifas, que no lo podía, no era competencia de entes administrativos, y si lo hubiera sido, los entes administrativos responden al Poder Ejecutivo. Por eso, nosotros acá estábamos hablando de una judicialización y una tensión con los ejercicios de los otros órganos del Estado. Y en el contexto de esa decisión de frenar las tarifas para ese sector poblacional, declaró la jueza de primera instancia de La Matanza del Juzgado Civil número 10 la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio era Secretaría, no Ministerio, muchas cosas eran Secretaría, ¿no? De la Secretaría de Energía por no cumplir diversos mandatos constitucionales que no nos vamos a meter ahora. Javier Iguazú, define ponerle un tope, define una acción concreta, que es el no cobro, y de hecho una nota de crédito para los que pagaron, y declara la inconstitucionalidad de la norma que dio lugar a lo que entiende la justicia fue un atropello en la aplicación de las tarifas, del sector de la población de tipo vivienda y demás. Entonces, la definición del control de constitucionalidad es para las partes de la causa. No puede ser para terceros, para otros que no estén presentados en la causa. Pero puede ser un grupo grande, porque si hablamos de derechos de incidencia colectivas y hablamos de
asociaciones que se presentan representando un sector determinado, puede haber una decisión que afecta a todo ese sector determinado. De hecho, la causa de la matanza fue un ejemplo de esto porque se presentó la intendenta en nombre de todos los ciudadanos con domicilio en La Matanza. Porque ella tenía facultades para hacerlo, porque ella representaba a todos esos ciudadanos, entonces correcto, iniciaron una causa que no era solamente para ella, sino que ella estaba hablando en representación de todos sus ciudadanos. El juez entendió eso que vos estás diciendo. Yo lo discuto un poco, pero para que se entienda cómo funciona el control. Y si había un vecino que sí votó a Cambiemos y que estaba feliz de pagar, no pasó, nadie dijo nada. Les cuento el final, ¿no? Estaban todos muy contentos, pero podía suceder. Es una cuestión axiológica también. ¿Cómo? ¿Por qué? Es una cuestión axiológica. Yo pensaba que siempre estuvimos hablando sobre el daño, pero sí, quizás es por un beneficio que alguien presente un recurso de inconstitucionalidad. No debe haber muchos casos. Hay acciones que repercuten en beneficios de otros. Sí, el principio es, los efectos son interpartes, pero como cuando uno se presenta, puede hacerlo, puede ser parte en función de ser una asociación, una ONG, el defensor del pueblo, y representa intereses de muchas personas, a fin de cuentas, esas personas, una por una, no van, pero reciben el beneficio. Por eso decía que es una cuestión axiológica, sí. No va a ir una persona, no en esta sociedad, muy bien. Quizás, o sí, quizás, no sé. Yo creo que, claro, los vecinos de La Matanza no hubieran ido uno por uno, y quizás tampoco tenían el mismo acceso, ¿no? Y como los vecinos de Avellaneda, por la causa del Riachuelo, tampoco van a ir todos. Fueron 10 los que se presentaron en la causa de Avellaneda por la limpieza del agua. Y con la creación del órgano y diversas medidas que se tomaron, resultó en beneficio de toda la vecindad de Avellaneda. Pero no se presentaron todos. Y tampoco hubieran... no sé si hubieran podido, acá Ezequiel va a decir no. Yo debato un poco en esto del tema del acceso a la justicia con él, pero debo admitir que tiene razón y que el acceso no es sencillo a la justicia. Pero a lo que se refiere al control de constitucionalidad, uno tiene que identificar, y ojo que el juez puede decir, no hago lugar a esto, puede decir, esto excede, como hizo con el fallo Tomás, excede las los intereses que tiene la parte. Y no le voy a hacer lugar a lo que pide y no le hizo lugar a lo que pedía el diputado. ¿Sí? Hay definiciones en una dirección y en otra, en función de los elementos que se aportan a la causa. Pero en cuanto al efecto, nosotros vamos a afirmar que es para las partes. Pero cuando digo partes, puedo estar hablando de un actor que es persona jurídica y representa a muchas personas individuales. No asociemos parte con persona física. Una cosa somos nosotros, persona física, y otra cosa es una persona jurídica que representa a muchos. Por ejemplo, si hubiese una asociación de estudiantes de la UBA, que debe haber, y presenta una acción por algo, bueno, nos estaría representando a todos, ¿sí? Entonces, cuando decimos efectos, en nuestro sistema es interpartes, en contraposición a los efectos erga omnes. Erga omnes significa para todos, y se da en los países que la definición sobre el control de constitucionalidad termina derogando la norma o avalándola por completo. Ahora no se me ocurre un ejemplo, porque la verdad es que los países ya fueron a sistemas mixtos. Podría ser que en el ejemplo que les di del tarifazo, el juez decidiera que para todo el país no corriese. No pasa en nuestro país. Nuestro sistema no es erga omnes. La decisión que toma el juez
no deroga la norma. Y acá los vuelvo, me van a matar, pero Cava tiene una excepción para esto. Igual no me interesa que vayamos tanto, pero en el artículo 113 de la Constitución de Cava se abre, vuelvo a abrir la puertita a que el Tribunal Constitucional defina una decisión erga omnes, pero después dice, bueno, pero si el Poder Legislativo insiste, le vamos a dar la razón al Legislativo. Fue un intento y quedó ahí. Y digamos, puso primera y marcha atrás después con la facultad última del Poder Legislativo. Pero la regla general es que es interpartes, aunque las partes representen mucha gente, o muchos. El tema es que cuando uno va viendo los fallos y la integración de la Corte, ve que a veces hay decisiones que exceden, que los efectos terminan siendo un poquito más amplios que los que plantea una causa regular, ¿no? Y esto es lo que también decimos, ¿no? Que habría que delimitar mejor dentro de las atribuciones de la Corte. Porque hay veces que cuando decide, no solo la Corte, sino el Poder Judicial en general. Por ejemplo, vuelvo al fallo Tomás, así ustedes ya se van acostumbrando para cuando lo leamos. El juez de primera instancia decidió darle la razón al diputado y declaró inconstitucional, o en las acciones del Grupo Clarín, hubo una serie de medidas cautelares con declaraciones de inconstitucionalidades dentro de las causas que paralizaron directamente toda la ley, porque esa ley tenía 4 artículos cruciales que si uno como parte las atacaba, quedaba sin... Además la ley apuntaba a que se desarmara el monopolio de los grandes grupos. Entonces, si ese grupo conseguía una cautelar que impedía lo que era la ejecución del artículo 2, que consistía en las ventas de esas acciones, la verdad que la ley perdía sentido, ¿no? Entonces, ahí, en ese ejemplo, esos jueces de primera instancia que dictaron las medidas cautelares y declararon la inconstitucionalidad de la ley, terminaron, en cierta forma, paralizándola, o no voy a decir derogándola, porque no pueden declarar que la dejan sin efecto, pero no se podía aplicar la ley. Entonces, era un ejercicio excesivo por parte de los jueces paralizar una norma emitida por el Poder Legislativo. Finalmente, la Corte dio vuelta a estas decisiones y, de hecho, en el fallo, en los fallos que tienen que ver con la ley de medios, dice, nosotros Corte, no, en ese momento dice, nosotros Cortes no podemos excedernos de las atribuciones, que si bien no están muy claras, da a entender que no pueden ir más allá de lo que dice el Poder Legislativo. Pero bueno, es la Corte de ese momento y en esa decisión determinada. Esta es la variable que refiere a los efectos del control de constitucionalidad. Como últimas 2 variables que vamos a ver, que igual vamos a seguir trabajando, en este cuadro tenemos el grado de legitimación en el acceso, amplia, restringida, y la vía, directa e indirecta. Cuando hablamos de grado de legitimación en el acceso, respondemos a la pregunta de ¿quiénes pueden pedir que esto pase? Y en esa pregunta, ¿quiénes estamos bien parados? Aguárdame un segundito que voy a tratar de prenderla. Se hizo de noche nomás. Ahora sí. ¿Quiénes pueden pedirle a un juez que declare que cese ese daño y que en el marco de ese cese declare la inconstitucionalidad de la norma? Nosotros decimos que el grado de legitimación en el acceso es amplio en nuestro país porque cualquier ciudadano afectado puede poner esto en movimiento. Hay países donde las vías de acceso son restringidas
y solo está habilitado para pedir la revisión de las normas, por ejemplo, solo diputados, senadores, porque lo consideran una cuestión formal en cuanto a la sanción de la norma, pero no puede la ciudadanía presentarse a la justicia una vez que la causa salió sancionada y poner en movimiento todo esto. En nuestro país es amplio, en cualquier lugar del país y en el contexto de cualquier causa podemos poner en ejercicio esta facultad. Después está en el juez decir si tenemos o no razón, pero es un acceso amplio y tirando amplísimo, porque hay muchos órganos habilitados en nombre de otros, como hablábamos hace un rato. Y la última variable que vamos a ver para terminar hoy es la vía de, en realidad es la vía nomás, de puesta en movimiento del control, que puede ser directa o indirecta, y a lo único que responde no es tan crucial, digamos, es así, a lo que hablábamos al comienzo de la clase, así un juez puede decidir la inconstitucionalidad o no de oficio, es decir, sin causa. Y ya dijimos que no. Hace falta que haya una causa y que en el contexto de esa causa y de ese daño, indirectamente, se declare o no la constitucionalidad. Indirecto, porque no es el objetivo principal. No podemos pedirle a la justicia, mire, revisa esta norma que está mal. No. Tenemos que decir que algo nos pasó. En otros sistemas puede plantearse la vía directa. Generalmente esto juega en los sistemas previos, de control previo y de control político, donde se está debatiendo la norma y se puede pedir, vuelvo al ejemplo de Francia, que se determine, pero todavía no se sancionó y no ocasionó daño. Entonces, bueno, es directo porque lo único que se aborda es la constitucionalidad de la norma. En nuestro país, no. Es indirecto, tiene que haber una causa y un interés subjetivo lesionado, ¿sí? Son muchas variables, son muchas cosas las que vimos hoy. Vayan leyendo el capítulo 1, haciendo hincapié en estas cosas. Hay cosas que que está bien que las lean porque quizás sobre eso, este capítulo 1 es a la vez central para este tema y para el tema de Poder Judicial. Entonces lo vamos a volver a leer con Poder Judicial y puede ser que, bueno, en el examen sobre algunos temas se pregunte en lo que compete a Poder Judicial y sobre otros a control de constitucionalidad. Y después vayan al capítulo 2 que ya van a encontrar directamente las características, las variables, el conflicto entre poderes, el cambio de interpretación de la norma, y lo último que van a encontrar es el control de convencionalidad, que tampoco lo trabajamos mucho porque en lo que refiere es que el juez no solo mira la Constitución, sino también los tratados internacionales, que ya vimos que hay tratados que tienen jerarquía constitucional. Pero a eso solamente se lo llama control de convencionalidad. Lo que cambia es el nombre, porque el juez lee también los convenios internacionales que hay. Pero no se embarullen tanto con eso, que no hace al fondo de lo que estamos trabajando, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Fue mucho, ¿no? ¿O cómo están? No, bien. Yo bien. Fui tomando nota. Vayan leyendo. Y el viernes que viene vamos a retomar esto y a tratar de darle no sé si un cierre, ¿no? Pero una vueltita más como para que haya un poco más de claridad, digamos, antes del examen, ¿sí? Para los dos cursos, que hacemos todo parecido, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos entonces capaz el viernes que viene, no sé si es Kili o yo, pero vamos a seguir con esto. ¿Estamos? Renunció bien de recién. Ya me pongo a ver eso. Chao. Espero que tengan un fin de semana tranquilo. Chao.